llegan los Madelman 2050. Con la fuerza Magnetron, los hombres Kota vencen a la gravedad y desenmascaran a los terribles Zarkons. Los Madelman 2050 con sus equipos y sus naves lo pueden todo. Madelman 2050, el poder es tuyo. De Exil. Vas a chupar un poco de cámara, Robert. Ahí lo que decía de la doble cara, porque es que además estos como no llevan imanes, se queda la cara así un poco torcida. Estos son de los que... Eso tienes que hacer con el dedito, ¿no? Le tienes que dar así un poquillo. No le doy porque no sé. Pero bueno, por ahí podéis ver la cara por el otro lado. Se ve, además, como estos son translúcidos, se ven. Cuéntanos, Robert, ¿qué personaje tienes ahí enseñándonos ahora mismo? Que estás ahí chupando cámara, que se te ve radiante. Este sería Reptis, o un intento de Reptis, porque no sabemos muy bien el final de estas figuras. Yo siempre he pensado que eran las pruebas para sacar más figuras como Alactrolaga. Es una reutilización de los Monders de primera serie, ¿vale? Entonces aquí por ejemplo, las botas de Batman, con el mismo color de todo, pero sin llevar los imanes. ¿Vale? En el libro tenemos puesto un poco la combinación de piezas que tiene cada uno de los prototipos, que nosotros los bautizamos como Ghost Zarkon, porque se lo escuché, creo que fue a Robert, y me gustó la denominación. La denominación. Sí, y luego Robert, ya puestos a ser un poco más tiquismiquis con el prototipo que tienes, es el raro, porque es el que está sin pintar. Sí. Dentro de los que hay. Solo tiene las manos y los guantes y la cara. Sí. ¿Cómo te hiciste con él, Robert? ¿Cómo te hiciste con él? ¿Cómo lo conseguiste? Pues un amigo me pasó le pasó el contacto a una persona que buscaba certificar qué es lo que tenía en su casa y bueno, le escribió a él porque él era coleccionista de Madelman, pero bueno, le averiguó a mí y me pasó unas fotos. Y no sé si os acordáis de lo que decía José antes, de esos momentos de que se te ponen los pelos de punta. Pues yo estaba un sábado sentado en mi casa y de repente me entra un email al móvil, lo leo y le digo, bueno, pásame fotos y tal. Y cuando me pasa fotos y la primera que veo es la de todos estas figuras juntas, las translúcidas, me quedé, vamos, tieso, patidifuso cuando veo aquello y digo, arrea. Y luego ya me pasó las de los prototipos y tal. Y entonces yo lo primero que hice fue tratar de descubrir si aquello era verdad o no, o estaba alguien tratando de meter material nuevo para pasarlo por vintage. No sería la primera vez que en el mundo de Madelman pasa algo así, ¿vale? Sí. Entonces, pues nada, buscando por internet, mirando las fotos de un lote que se vendió en el 2008, que lo compró Corey Stinson, coleccionista de G.I. Joe de Estados Unidos. Y ahí tenía uno de los que se ve en ese lote, era igual que uno de los que venía en la foto esta que yo tenía. Entonces me puse en contacto con el coleccionista, me mandó fotos y ya pude comprobar más o menos. Luego entonces en esa época ya estaba hablando yo con Dani y Dani fue a verlo in situ. Y él lo vio, él los vio y los tuvo, antes de que los demás pudiésemos verlos, los vio él en primera persona. Y entonces fue el que me dijo, sí, esto, además están pintados a mano, o sea que se ve que... Son buenos. No hay una leyenda con la moneda, pues mira, el milagro. En el libro, esto no lo hemos puesto porque no tenemos pruebas ni nada que lo soporte, pero hay una especie de leyenda de que estos prototipos translúcidos iban a ser una tercera wave del año 90 y bueno, iban a tener su historia pero ya te digo, esto es algo que es de momento leyenda, no hemos conseguido corroborarlo por ningún sitio. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que estos prototipos los tenía una mujer que era la hermana de una ex trabajadora de Exin. Es todo lo que se sabe. Y la ex trabajadora de Exin ya no está entre nosotros, por desgracia. Y la hermana encontró esto en una caja en el altillo y dijo, es que yo para qué quiero esto, es que no.
y empezó a dar salida. Tenía vehículos, tenía los prototipos estos, tenía otros prototipos que están en manos de un coleccionista de Valencia. Actualmente creo que le queda la Basertron por vender. Y tengo mis dudas que no sea también una Basertron prototipo, porque la base de la grúa no es la típica María, es la pata del tarántula, del acople del tarántula. Y tengo que investigar. Pero todo lo que tenía lo vendió. A ver si va a tener una Basertron translúcida, Dani. No. Serán piezas, con muchos serán piezas. Yo sé que la grúa, por ejemplo, no es la misma grúa que la que sale, la que se vendió. A ver, sí que es cierto que ya en la última etapa de Madelman, cuando se hicieron los Madelman Cosmic, salió hace unos años una figura que era el hombre verde translúcido. Yo tengo una copia que hizo John Díez de Uzurun, el escritor del informe Madelman. Yo la tengo por ahí en mi M7X, ahí pilotando. Pero también parece ser que iba a ser un último intento de darle vidilla a la colección, pero tampoco se sabe a ciencia cierta. Sí que también se hablaba de que podían ser pruebas de inyección. Entonces, si era una práctica que ya se utilizaba con los Madelman clásicos o en los diseñadores de Ibis, ya lo utilizaban, podía ser que también se utilizase. Pero es lo que dice Dani, lo que dice David, todo podría ser... A lo mejor. Elucubraciones, teorías, hipótesis. Pero también yo diré una cosa, no olvidemos que hay figuras de Tente de Exim que son translúcidas de por sí. Los astronautas son translúcidos, con lo cual no descartaría una posible figura translúcida. No se sabe. Y que figuras translúcidas hay en muchas colecciones. Sí, pero que digo que Exin además las figuras de Tente translúcidas de Exin son verdes, igual que el prototipo que tiene Robert o el hombre verde de Madelman.